Muy bien, amados hermanos, así que vamos a la palabra del Señor y los espero a todos allí durante esta semana orando, clamando para que Dios se manifieste el Viernes Santo. Tenemos mucha expectativa por lo que Dios va a hacer el viernes. Y en función de esos días de ayuno, de clamor, ¿se acuerdan que estudiamos hace 8 días? La parábola o la enseñanza del rico y Lázaro. Muy bien, la importancia de orar por nuestra familia, que nuestra familia se salve. Pues hoy quiero compartir un tema al que le puse por título Dispuestos para Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con qué tan dispuestos estamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos para hacer la voluntad de Dios? Y puse esa imagen porque estamos viendo a alguien que se está humillando, a alguien que está dependiendo de Dios, a alguien que se está despojando de sus propios anhelos, de sus propios sueños para hacerlos de Dios. En esta tierra, hermanos, nuestra prioridad no debe ser el carro, la casa, el avión y la beca. Deben ser los planes de Dios. Y eso nos lo enseñó Jesucristo el Señor. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál es tu objetivo de vida en esta tierra? ¿Cómo te ves dentro de 7 años? ¿Dentro de 15 años? ¿Cuál es tu agenda de vida? Pastor, tener un negocio grande, eso se llama añadidura. Y si eres fiel a Dios, te va a dar eso y mucho más. Pero en tu agenda de vida, el primer lugar lo debe ocupar Jesucristo el Señor. Por eso la pregunta, ¿dispuestos para Dios? Debía haberlo puesto incluso entre interrogantes, ¿verdad? ¿Dispuestos para Dios? Así que vamos a la Escritura, vamos en primer lugar a ver este punto. Hablemos de la necesidad de Dios. La necesidad de Dios. Iniciando con el cristiano mismo, el cristiano debe tener una continua necesidad de Dios, un continuo anhelo de Dios. Pero también, hermanos, debemos ser sensibles a la necesidad de Dios en otras personas. Creo yo que la mayoría de nosotros estamos aquí porque un día alguien fue sensible a la necesidad de Dios que había en nosotros. Usted no sabe cuántos oraron por usted. Usted no sabe cuántas personas usó Dios para que usted esté aquí hoy. Déjese usar para que otros vengan al camino de Jesús. La necesidad de Dios. Vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Vamos a leer el versículo número 1. ¿Están conmigo, hermanos? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Pero qué? Leproso. En ese versículo usted puede ver que están condensadas una serie de virtudes de este hombre, Naamán, quien no era hebreo, era cananeo, era sirio. No era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, la Biblia entra al detalle a decirnos quién era este hombre. General del ejército de Siria, algo así como un general de los Estados Unidos, pues Siria era el imperio del momento. Así que era un hombre muy, muy importante, con gran influencia política, militar, con tremendo peso. Y es más, la Biblia nos dice que el rey lo tenía en alta estima. Era un varón grande delante del rey. Hágame el favor. Pero además de eso, nos dice por qué el rey lo tenía en ese lugar. Porque Jehová le había dado salvación a Siria a través de él. Jehová Dios lo había usado para darle salvación a Siria. Es decir, él, sin tener conocimiento de Dios, había sido usado por el Señor. Pero además de eso, nos dice el versículo que era un hombre valeroso. ¿En qué?
Ahí dice, valeroso en extremo. O sea, era un hombre muy valiente. Usted no puede imaginarse a Naamán diciéndole a la esposa: vaya mami, mire que es el ruido en el patio por la noche. Usted no podía ver a este hombre diciéndole a la esposa: vea, vaya a mirar al patio quién se entró. Este era un hombre valiente en extremo. Mire todo lo que este hombre era, pero además era leproso. Yo quise mirar el significado del nombre Naamán, y Naamán significa agradable, hermoso. O sea, el hombre, como decimos popularmente, era una pinta. Ahora imagínate a ese hombre toda una pinta, con el uniforme de general, que llegaba, y yo creo que las muchachas se descuadernaban, las sirias. ¡Ay, llegó Naamán! Pero había algo más. Pero leproso. No sé si la lepra ya empezaba a notarse en ciertas partes de su rostro, o solamente las tenía en ciertas partes de su cuerpo, y él se cubría con las mejores telas su lepra. Pero vemos a un hombre rico, a un hombre muy influyente, a un hombre con un cargo casi que el segundo o tercer señor del reino, una cosa impresionante, pero leproso. O sea, era un hombre con una gran necesidad de Dios. Entonces, cuando yo estudiaba, pensaba: ¿cuántos Naamanes tenemos a nuestro alrededor? Tal vez, quiero decir, personas que usted sabe que necesitan a Dios, personas que usted sabe que están necesitando un milagro, y que muchas veces nosotros no les hablamos de Dios porque estamos concentrados en nuestra propia salvación. Nos alegramos de las bendiciones y venimos a la iglesia sin problema para orar, cantar, aleluya, saludarnos y gozarnos delante del Señor. ¿Y los que necesitan a Dios? ¿Quién tiene compasión por ellos? Porque Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y entonces el Señor oró, el Señor clamó y les dijo: pidan que el Señor envíe obreros a su mies. Pero nosotros, hermanos, estamos tan ocupados con el negocio, estamos tan ocupados en nuestros propios proyectos. La agenda de nosotros, los primeros puestos, está ocupada con mi negocio, con mi proyecto de vida, con lo que voy a hacer, y Dios aparece abajo. Entonces la agenda de nosotros está al revés, porque la Biblia habla de la gran comisión, la cual dice: id y haced discípulos. No porque yo no tengo tiempo, estoy ocupado. La Biblia dice cuál es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. No, pero es que yo estoy ocupado. Y la agenda la tenemos al revés. Los primeros puestos son para mi negocio, los primeros puestos son para unos proyectos que tengo, los primeros puestos de mi agenda están ocupados porque es que tengo otras cosas. Dios es mi complemento. Dios es el que me viene a ayudar cuando tengo problemas. A Dios clamo cuando necesito paz. A Dios, porque es que ahí es donde lo necesito. Pero mi esfuerzo, mi trabajo, mis gotas de sudor las invierto en otras prioridades. Y no nos ocupamos de lo primero que Dios ve. Estamos mirando con otros ojos. Y alrededor de usted hay familiares, hay vecinos y hay amigos que están necesitando a Cristo, que están necesitando a Dios. Pero nosotros, cual iglesia de Jerusalén, en el mover del Espíritu Santo, estamos felices en la iglesia y no miramos afuera. Es necesario
decirle a Dios: Señor, dame un corazón sensible, porque tal vez no salgamos a la calle y veamos la gente llorando, pero en su habitación, en su cuarto, cuando están encerrados, lloran, se deprimen y piensan hasta en quitarse la vida. Nosotros, gloria a Dios, tenemos a Cristo, sí, pero tenemos una responsabilidad también. El más grande tesoro que tú puedes tener se llama Jesucristo. No te lo guardes para ti solo. Entonces aquí estamos viendo a un hombre que lo tiene todo, pero está leproso. Y qué interesante, hermanos, que en la Biblia la lepra es figura del pecado, es símbolo del pecado. Así como la lepra carcome y consume un cuerpo, el pecado también consume y destruye una vida. Pero gracias a Dios que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos a nuestro bendito Salvador y Sanador. Gracias a Dios que en los evangelios el Señor Jesucristo andaba sanando a los leprosos. Veamos aquí en segundo lugar algo muy interesante. Primero vemos a Naamán en su condición, pero ahora en segundo lugar vamos a ver el instrumento de Dios. Que Dios nos use. Que Dios nos use. ¿Saben? Cuando se trata de ser usados por Dios, tenemos que derrotar muchas cosas. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que derrotar se llama miedo. Miedo. Miedo a hablarles a otros de Jesús. Cuando yo me convertí, yo no les he ocultado a ustedes eso. A mí me daba pena la iglesia evangélica. A mí me daba pena. Yo pensaba que los cristianos estaban locos, porque levantaban las manos y no había nada. Entonces yo decía: esta gente está loquita. Y qué pena, yo al grupo no me voy a meter. Pero ya había empezado a leer la Biblia. Entonces yo luchaba entre congregarme y no congregarme. Entonces fui estratégico. No me congregué en el lugar donde vivía, sino en otro lugar. Entonces así nadie me veía. Pero Dios, con su amor, me atrapó. Y a mí, como me daba pena el asunto del evangelio, estábamos en una reunión. Yo no sé ni cómo estuve yo en esa reunión. Era una iglesia grande. Y dijeron: muy bien, vamos a formar entonces hoy domingo. Yo no sé por qué me quedé después del culto. Vamos a formar entonces ahora unos grupos de evangelismo. Y ¿yo evangelismo? Sí, entonces vamos a formar así. Y ustedes se meten acá. Y entonces yo terminé ahí metido en ese grupo. Y entonces otros acá. Entonces ustedes se van para los parques a evangelizar a los... Yo, tímido como él solo, ir a hablar a los parques. Y ustedes se van a ir al barrio no sé qué. Y ustedes, donde yo estaba, a los buses urbanos. Y yo en un bus. Y salimos, hermanos. Hace unos añitos no había ese transporte masivo, sino buses urbanos. En Cali. Y entonces dice la líder, éramos como 4. Dice la líder: muy bien, vamos a coger este bus. Y ahí yo creo que era Verde Bretaña, yo no sé qué ahí venía. Entonces vamos a parar aquí. Yo, bueno, pues yo había confiado en que ellos lo iban a hacer. Entonces paró el bus. Entonces yo me fui a subir y no, me agarraron la mano y me dijo: no, por la puerta de atrás. Y yo, pues si íbamos a ir por la puerta. No, es una cosa. Y nos subimos al bus. Y me dice ya: yo lo voy a hacer ahora y en el próximo lo hace usted. Y ella llegó y predicó: buenas tardes, me disculpo si lo interrumpo. Y empezó a hablar de Jesús y todo eso. Y uno por acá dice orando, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No, yo no quería que llegara el segundo bus, pero llegó. Ese verga no llegó. Y nos subimos, hermano. Yo no sé cómo, pero yo me paré al frente y yo prediqué a Jesús. Yo sudaba, las rodillas me aplaudían. Prediqué a Jesús. A partir de ese momento, yo seguí en el ministerio de evangelismo, pero iba a los parques. No, los buses no fue lo mío, sinceramente. Fui a los parques. Los parques, una bendición también. Claro, porque había sillas donde llegábamos y estaba un personaje ahí acostado. Buenas tardes. ¿Qué hubo, parce? Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Ese estaba como en el segundo cielo. En el tercero no creo, pero estaba en el segundo.
Bueno, y empecé a hablarle. Y ese fue mi proceso, como empezar a evangelizar, sin preparación ni nada. Yo no le estoy diciendo a usted que se vaya a las calles, pero sé que cerca de usted hay alguien que necesita a Dios. Y que lo más seguro es que Dios ha puesto a esa persona a su lado y que el instrumento es usted. Amén. Piense, por favor, piense. El año pasado se ganó usted a alguien para Cristo. Porque la Biblia dice: id y haced discípulos. Entonces dice la escritura que vino un señor y a uno le entregó 5 minas, a otro le entregó 2 minas y a otro le entregó 1 mina. Al cabo del tiempo el Señor volvió, porque el Señor vuelve. El Señor volvió y pidió cuentas. Y el que había recibido 5 minas había producido otras 5. El que había producido 2 minas produjo otras 2. Y vino el otro con 1 mina. Y le dijo: Señor, yo guardé esa mina por allá bajo la tierra, aquí la traigo. Y le dijo: siervo malo y negligente, ¿por qué no pusiste eso a intereses al menos? ¿Saben, amados, que todos nosotros le daremos cuenta a Dios del evangelio que hemos recibido? Gracias, hermanos. Un día todos compareceremos delante del Señor y Él te preguntará: ¿a quiénes le hablaste de mí? En toda tu vida en la tierra, ¿hiciste al menos un discípulo? De eso le daremos cuenta a Dios, todos nosotros. Y por eso hablo de esto, ser instrumento de Dios. Lea conmigo, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 2 al 4. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Diga conmigo: una muchacha. Resulta que habían salido de Siria tropas y habían llegado sobre Israel y tomaron a varias personas, y entre ellas una muchacha, y le servía a la esposa de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta, si rogase tu esposo Naamán al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, al rey, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Finalmente el rey le dice: tenga una carta y váyase a buscar ese profeta. Hermanos, pero yo quiero destacar aquí a la muchacha. Y qué interesante que la Biblia no da el nombre de la muchacha. Entonces yo quise saber un poquito sobre la muchacha y les traje el significado de la palabra muchacha desde el hebreo. La palabra muchacha aquí se traduce del hebreo na'ará, que significa doncella, muchacha joven, y dice el diccionario, de la infancia a la adolescencia. Así que estamos hablando de una muchachita de unos 11, 12, 13 años. Y ella ve a su señor, lo ve leproso. Y entonces viene y le dice a la señora: mire, si su esposo va donde el profeta que está en Israel, va a recibir sanidad. Y yo amo eso porque es una joven. Ella pudo haber dicho: pongámonos en el papel de una joven. No, qué pena. De pronto no me creen. No, me van a decir que qué oso, que ay, que tan maluco. Me van a molestar, me van a decir que soy pastora, que soy pastor. No, aleluya. No, y esa gente tiene mucho dinero. No, esa gente no creo que me vaya a escuchar. No, mi tío es duro de corazón. Uy, no, yo no creo. No, yo mejor no digo nada. ¿Hace cuánto, amado, tú no le hablas a alguien de Jesús? Estamos cómodos en la iglesia.
y muchos se están perdiendo y están necesitando a Jesucristo. Y ella está en Siria, es una sierva, es una joven, y dice: yo le voy a hablar a esta mujer del poder de mi Dios, y que si va a buscar allá al profeta va a recibir sanidad. Veo a una joven llena de fe, no como yo al principio, que me daba pena el evangelio. No, es una mujer con la certeza de que Dios puede hacer cosas grandes. Yo quiero pedirle a usted un favor. Durante esta semana esté clamando, esté orando, esté pidiéndole al Señor por un milagro, porque yo creo, yo confío en mi Dios, que este viernes el Señor va a abrir las puertas de los cielos y va a hacer cosas especiales en este lugar. No lo veo muy convencido, hermano, pero menos mal que el que hace los milagros se llama Jesucristo el Señor. Y que el poder del Espíritu Santo se va a manifestar. Cadenas serán rotas, cadenas de esas viejas, de esas oxidadas, de esas ancestrales que han afectado por generaciones a personas, se van a romper en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Yo pienso que cuando uno busca a Dios tiene que hacerlo con expectativa, con confianza, creyendo que Él va a hacer cosas especiales. Y esta muchacha viene y le dice: vaya, que vaya y verá que Dios hará algo especial. Entonces Naamán empieza el viaje y dice: me voy para donde ese profeta. Y aquí entramos al punto número 3, hermanos, y es que Dios premia la humildad de corazón. ¿Cuántos son orgullosos aquí? Gloria a Dios. Conté como 5 manos, más o menos ahí. Tenemos un problema, hermanos, tenemos un problema. Y es que a nosotros no nos gusta aceptar nuestros defectos. No nos gusta aceptar como la necesidad de cambio, la necesidad de Dios, porque nos falta humildad de corazón. Pero vamos a mirar este hombre. ¿Quién era este hombre además de lo que ya leímos? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Oiga, por favor. Vino con sus caballos y vino con su carro. O sea, a Naamán lo sigue tremendo séquito. Y hagamos el equivalente a hoy día. Ese hombre llegaría en una limusina, 4 motorizados adelante, 2 camionetas atrás. Uy, ¿quién viene ahí? Naamán. Y se detienen frente a la casa del profeta Eliseo. Mire usted, versículo número 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Qué hacemos nosotros? No, nosotros salimos corriendo. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Claro que para no pasar tan chismoso levantamos la cortinita. ¿Quién llegó? Tan lindo que es caminar con Dios. Dios nos da la más grande y mejor escuela que en el universo podamos conocer. Es maravilloso, porque este hombre de Dios ya había recibido la revelación del Señor de que venía un general sirio. Él ya lo sabía y ya sabía a qué venía. Qué lindo caminar con Dios. Versículo número 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Eliseo no salió. Le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Se da cuenta que el profeta ya sabía a quién venía y a qué venía, y que el Señor ya le había hablado y le había dicho: Eliseo, no saldrás a recibirlo,
le mandarás uno de los criados que tienes y le dirás que vaya al Jordán y se lave 7 veces y será restaurado. Y Eliseo dijo, amén. Cuando al ratico, con los motorizados, la limusina, las camionetas. Y Eliseo llamó al criado, no sé si era Jesse. Jesse, hágame el favor y me le dice, fue Jesse, es verdad. Dímele al general que se vaya a lavar al Jordán 7 veces y será limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado. ¿Cómo se fue Naamán? Porque el orgulloso se enoja facilito, pero no le van a decir a nadie, que eso queda aquí entre nosotros. Verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él decía, cuando yo llegue en la limusina y eso frene frente a la casa de Eliseo, eso va a salir un polvero. Y yo no he abierto la puerta y ya estará el profeta ahí diciendo, general Naamán, bienvenido. Y entonces iba a levantar la mano, Jehová Dios, yo te pido, sana al general sirio. Y le ponía la mano en la lepra y todo eso. Él esperaba algo así, porque a veces a nosotros nos gusta eso. ¿Usted no ha visto que incluso cuando no nos echan flores nosotros las buscamos? Vea, yo hice esa pintura. ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? Yo canto en la iglesia más lindo. ¿Cierto, mija? ¿Cierto, mija? Ahí. Cuando yo predico en la iglesia, los querubines descienden. Eso es poderoso. ¿Cierto? Ah, sí. Amén, gloria. Nos gusta eso. Naamán esperaba eso, que le rindieran pleitesía, y llegó y sale el siervo, ¿no? Yo me lo imagino, pues, perdóneme, tocando el vidrio de la limusina. Vea, que manda a decir el profeta que se vaya a bañar allá al Jordán 7 veces y saldrá limpiecito. ¿Y el profeta? Perdón, el general todo embolatado, ¿no? Y llegó y cerró el vidrio y se fue bravo. Mire, versículo número 12. Naamán dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, o sea, capital del imperio sirio, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Cómo se fue? Enojado. Enojado. Piense por favor por un momento, ¿con qué facilidad usted se enoja? ¿Cada cuánto se enoja? Perdón, habrá más bien que preguntarle cada cuánto usted está calmado. Cada cuánto usted está como calmadito. Se fue enojado. Pero cuando yo leí esto me acordaba y dije, ¿verdad que como los nombres tienen significados especiales? Aquí él está hablando de 3 ríos, Habana, Farfar y Jordán. ¿Qué significa cada uno de esos ríos para que hagamos una aplicación? El primer río se llama Habana, ¿cierto? Que significa pedregoso, significa de piedra. Imagínese ese río, ¿por qué lo llamarían así? ¿Usted ha probado a caminar sin calzado en un río lleno de piedra? Uy, eso parece que estuviera caliente, uno trata como de andar. Y si se apresura a caminar, los pies se le van a dañar. Porque eso es duro, lastima. Hay personas con un corazón duro que lastiman a los demás. Hay esposos que son bruscos con su esposa. Hay esposas que son bruscas con su esposo. Hay padres de familia que son bruscos con sus hijos y hay hijos que son duros con sus padres.
¿Y sabe qué es lo hermoso? Que Jesucristo el Señor puede cambiar eso. Yo siempre, hay una montaña de errores en mí, hermano. Eso sí se lo digo, aquí predico por la pura gracia de Dios. Pero Él me ha ido cambiando poquito a poco. Poquito a poco. Y es necesario, amados, que no solo le pidamos al Señor por la sanidad física, sino por la sanidad del corazón. No, pastor, yo estoy bien de mi cuerpo. El médico dice que estoy al 100, perfecto. ¿Y cómo está el corazón? Bien, pastor. Yo estoy súper bien. O sea, yo con Dios tengo una comunicación fluida. Yo le hablo y Él me contesta, pero así, como mejor dicho. Necesitamos exponernos a Dios también para que nuestro corazón sea sanado. La palabra farfar o el nombre farfar significa veloz, rápido. Calificado así seguramente porque la corriente de agua era así. Y yo lo relaciono con ese temperamento o carácter que a veces procura que las cosas sean rápidas. Pero así, esos son malos para hacer fila en el banco. Esos son los que empiezan a formar la revolución en el banco. Oiga, nomás hay 3 cajeros. Pero eso como que se ponen ahí a hablar y a chismosear porque no atienden. Oiga, no atienden. Y comienza el otro en disponerse también. Hola, sí, ¿no? Y comienzan hasta a hablar de otras cosas. Es que este gobierno nos tiene fregados. Y comienza todo el mundo como a querer ya revelarse, como que porque queremos todo ¿qué? Rapidito. Hay hermanos que amenazan a Dios. Si usted no me responde en el día de hoy, esa es mucha osadía la de nosotros, ¿verdad? Hermanos, la respuesta perfecta es la que viene de la mano de Dios en su tiempo. Y aquí viene el significado del tercer río, que es Jordán. Significa el que desciende. Y también deriva de ese nombre porque la mayor parte del curso del río Jordán está por debajo del nivel del mar. Por eso es que este río no desciende en los cuerpos continentales de agua, o sea, no va a los océanos, a los mares normales. Él desciende en el mar muerto, termina en el mar muerto. Por eso el que desciende, y por eso es una figura de humillarse, descender, bajar la cabeza, someterse. Hay hermanos aquí, pero que esto quede entre nosotros, tranquilos. Hay hermanos aquí que tienen problemas para sujetarse a las autoridades. Hay hermanos que se enojan cuando el oficial de tránsito le pide los papeles. Hay esposas que no respetan a su marido, no se sujetan a su marido. Y hay maridos que no se sujetan a sus autoridades y quieren que los hijos se sujeten a ellos. Es verdad, hermanos. Y nosotros tenemos que corregir eso, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo y da gracia al humilde, al que se humilla. Y es interesante que el nombre Jordán también significa río de juicio, o sea que es un escenario en el que vamos a juzgar lo que está mal en nosotros. Y es por eso, hermanos, que yo los quiero invitar para que este viernes usted no se venga solamente a la expectativa de un milagro o de una sanidad física. Que sea también un espacio para decirle al Señor: Señor, yo estoy terminando este ayuno y estoy clamando, Dios mío, no solo
por una sanidad física. Yo necesito que tú sanes mi corazón. Yo no sé con qué usted lucha. Si es su carácter, su temperamento, una adicción, la mentira, el robo. Yo no sé y no soy juez para eso, ni más faltaba. Yo soy tan necesitado de Dios como usted. Pero que sea este espacio de tiempo una oportunidad para ir delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito que tú sanes mi corazón. Y aquí entramos, hermanos, al punto número 4, la sanidad de Dios. ¿Cuántos anhelan sanidad de Dios? Yo anhelo sanidad de Dios. Es fundamental que nos acerquemos a Dios diciéndole: Señor, yo necesito que me sanes. Y en buena medida la sanidad externa es resultado de la interna. Leamos por favor segundo libro de Reyes capítulo 5. Leamos desde el versículo 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron. ¿Se acuerda que Naamán estaba enojado? Naamán estaba enojado. Camine, devolvámonos. Y cogieron el carro y los caballos y se fueron. Pero entonces, verso 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces, verso 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Hermano amado, ¿está leyendo conmigo? Su carne se volvió como la de un niño cuando se zambulló en el río Jordán. Aquí hay hermanas que ya están diciendo: necesito ir al Jordán. Me ahorro toda esa crema Pons, pastor, y todas esas cosas, todos los procesos. Necesito ir al Jordán. Su carne se volvió como la... O sea que el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. La Biblia dice: yo soy Jehová tu sanador. Creemos, confiamos en el Señor, que este viernes de manera especial se abra una puerta del cielo, una ventana del cielo, qué sé yo, y el Señor derrame de su obra sobrenatural. Y en esta ocasión hay una diferencia con las ocasiones anteriores. ¿Cuál? Que estamos cerrando un ayuno en red de 40 días. Y la Biblia dice que Dios se deja hallar de los que le buscan. Pero mire la parte final de ese versículo 14, la última frasecita. ¿Y quedó qué? ¿Cómo quedó? Limpio. ¿A usted no le parece interesante que ahí no diga: y quedó sano, sino que diga: y quedó limpio? ¿Y sabe por qué? Porque la palabra usada allí es una palabra en un marco cúltico o ritual. Tiene que ver más con lo espiritual. Y por eso yo les traje la palabra limpio aquí. Desde ese texto, la palabra limpio se traduce del término hebreo taer o tajer, que significa purificar, expiación. Es interesante que allí la Biblia no dice: y quedó sano, sino que diga: quedó limpio. Porque resulta que la lepra, bueno, purificar, su palabra lo dice, quitar lo sucio, quitar lo manchado, pero expiar era derramar sangre para quitar el poder del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces la expiación, la sangre hacía eso, limpiar o cubrir el pecado. Entonces aquí dice: quedó limpio, porque la Biblia está destacando que la lepra es una figura del pecado. Y por supuesto, yo me imagino que Naamán escondía su lepra, creo yo que con las mejores telas. A él no le gustaba mostrar el avance de la lepra en su cuerpo. Imagínense, ¿a quién de nosotros le gusta mostrar lo que no es bonito de sí? ¿Acaso más bien nos escondemos? Por ejemplo, si por obra del Señor tenemos la orejita un poco grandecita, extendida,
anchita, entonces nos echamos el pelo encima. Ya hay cirugía para ajustar la orejita a la piel, entonces, ¿cierto? Porque no nos gusta de pronto eso. O de pronto la naricita un poquito extensa, extendida, produce sombra cuando hace sol. Entonces dice, no, yo necesito arreglar esto. Entonces vamos a la cirugía, porque no nos gustan esas cosas. Entonces al leproso no le gustaba mostrar su lepra, él se ponía telas bonitas, elegantes, reales. A nosotros no nos gusta mostrar lo feo de nosotros. Es más, no nos gusta hablar, no nos gustan las conversaciones donde hablemos de nuestros defectos. Pero eso es lo que yo amo de Dios. ¿Quién de nosotros le podrá esconder algo a Dios? Y cuando vamos delante de Él, decirle: Señor, yo quiero abrirte mi corazón y quiero decirte, por favor, que me limpies de mi pecado. Miren, hermanos amados, esto es tan serio y tan importante que el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo, el que fue llevado varias veces al cielo, el que fue visitado en varias ocasiones por Cristo, el que tenía más revelación que todos los demás apóstoles, él dijo: limpiémonos. Un apóstol, por favor, de ese nivel, decía: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Y él se metió ahí. Y yo digo, si ese apóstol dice limpiémonos, ¿qué se dirá de este servidor? ¿Qué se dirá de nosotros? Limpiémonos de toda contaminación. Él fue limpio. Por eso yo los quiero invitar para que el viernes usted esté preparándose durante esta semana, esté orando, y usted pueda decir bien al Señor: Señor, yo quiero pedirte que me limpies, yo quiero pedirte que me purifiques, y sé que Dios se va a manifestar. Hoy estamos leyendo esta palabra y Dios está dejando en tus hombros una responsabilidad, y es que le hables a otros de Jesucristo, pero además que tú puedas entrar en la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy y quiero pedirte que me limpies. No basta con pedir perdón. ¿Por qué, pastor? Escúcheme. Dice el texto: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y agrega: y limpiarnos de toda maldad. Somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. No solo debo pedirle al Señor perdón, sino que debo pedirle que me limpie de toda maldad. Porque quizá esa maldad me está afectando.